Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el presente ciclo de partidas de Pablo Morfì, finalizando el año 2021 con este hermoso ciclo. Veremos ahora algunas partidas de Morfì disputadas en su match contra De Harwitz. El primer match de Morfì al llegar a París fue contra Daniel Harwitz. ¿Quién era este hombre? Había nacido en Breslau en 1823, en 1845 ya era conocido en París como jugador a ciegas. Fue a Inglaterra en 1846 y perdió un match contra Stanton. 7 partidas normales, 7 recibiendo ventaja de peón y jugada, y 7 recibiendo peón y 2 jugadas. Regresó a Alemania, empató un match contra Andersen, 5 en total. En 1848 se estableció en Inglaterra y en 1849, con contrato del St. George y del London Chess Club, fundó la British Chess Review. Batió a Lowenthal por 11-10 tras estar 9-2 abajo en su contra. Se cambió a París en 1856, venció a de Rivière por 5-2 y 2 años después de perder el presente match con Morfì, perdió otra contra College, tras lo que se retiró a Bozen, Tirol austríaco, donde murió en 1884. Interesante performance de este jugador alemán. Como era natural, considerando que Harwitz, alemán por nacimiento y que había fijado su residencia en París tras vivir 7 años en Inglaterra, era en aquella época el rey del café de la Regence en París, sucediendo en el puesto de cátedra al gran Kieseritzky. El triunfo era para quien primero ganase 7 partidas. Comenzó el match en septiembre de 1858 contra Morfì y tras algunas irregularidades debido a la indisposición que Harwitz alegaba, terminó al retirarse este en octubre con el siguiente resultado: Morfì 5 victorias, Harwitz 2 y una tabla. Es digno de mencionarse que Steinitz descubrió una notable mejoría en el juego de Morfì comparándolo con su juego contra Lowenthal. Veremos a continuación entonces la siguiente partida, que corresponde a la tercera del match, jugada en septiembre de 1858, con las piezas blancas Harwitz y con las piezas negras Pablo Morfì. El juego se inicia con D4. Morfì contesta con la defensa holandesa, defensa favorita de él para enfrentar la apertura cerrada. Harwitz contesta con C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil B4, dama B3, C5, con cierta similitud a la Ninso-India. Hay unos esquemas que se juega esta línea, no estando el alfil blanco ahí en G5, ni el peón negro en F5. Tenemos acá que esta jugada parece trastornar al blanco, pues replica equivocadamente, permitiendo al negro asegurar el centro. Juega D5 y la jugada correcta, manteniendo tensión central, era E3, pero Harwitz juega D5, E5, aprovechando inmediatamente el cierre del centro y la diagonal donde está ubicada la dama blanca. E3, enroque corto, alfil D3, D6, caballo G a E2, H6, alfil por F6, dama por F6, A3, alfil por C3 jaque, dama por C3, caballo D7, enroque corto, dama G6, B4. Es de notar cómo Morfì aprovecha la debilidad del peón C blanco, debilidad aún más evidente tras la jugada 18 y 19 que vamos a recalcar. Estamos en la jugada 14. B6, F3, H5 para privar al caballo, primero evitando G5, G4 de parte de las blancas, y listo para mover el caballo. Si lo mueve el blanco a G3,
va a ser expulsado con H4. Esa es la doble intención de la última movida de las negras. Alfil C2, alfil B7, alfil A4, dama F7, alfil por D7. Era mucho más fuerte, según Marozzi, alfil C6, una jugada muy interesante. Pero jugó alfil D7 por D7, dama por D7, B por C5. Bien, estamos en presencia, ¿no es cierto?, las dos movidas malas de las negras, que eran la movida 18, alfil D7, y esta B por C5. B por C5, F4, E4. El detalle, ustedes pueden ver que el peón C4 queda en casilla blanca, va a poder ser objeto de ataque por el alfil de las negras. Torre A, B1, alfil A6, torre F, C1, dama A4, caballo G3, H4, detalle importante, caballo F1, torre A B8, caballo D2, torre B6, amenazando doblarse en la columna, por lo tanto el blanco está obligado a torre por B6, A por B6, dama B3, entrando en un final de partida desventajoso. Caballo por B3, y ahora la jugada realmente buena de Pablo Morphy, B5. Si no se capturaba y se jugaba caballo D2, venía con fuerza torre A8, C por B5, alfil por B5, caballo A5, torre A8, caballo B7, torre A6, defendiendo el punto D6, torre C3, defendiendo A3, rey F8, caballo D8, alfil D7, evitando la ubicación del caballo ahí en E6, torre B3, rey E7, torre B8, C4. Morphy maneja este final en forma maravillosa. Rey F2, C3, rey E2, torre por A3, caballo C6 jaque, alfil por C6, D por C6, C2, rey D2, y bueno, la jugada sutil de Pablo Morphy, que no fue prevista por Harwitz, captura el peón C de las negras y amenaza con coronar, por lo tanto está obligado a moverse con el rey a C1. Morphy juega todo el final admirablemente sin mostrar ninguna descompostura de su mal comienzo del match, porque había perdido las dos primeras partidas, pero haciendo honor a la verdad, había agarrado una gripe de la cual salió prontamente. Eso no se menciona mucho. Torre por C6, torre B3, rey F6, torre A3, G5, G3, H por G3, H por G3, G por F4, G por F4, rey G6, y el rey negro ingresa a la captura de los peones blancos. Torre A5, torre C5. Si usted analiza este final con cambio de torre, se dará cuenta que el blanco captura a los peones, el negro captura a los peones blancos sin ningún inconveniente. Torre A6, torre C3, buena jugada, torre por D6 jaque, rey H5, torre D2, rey G4, torre G2 jaque, rey F3, torre G5, torre C5, buena jugada, evitando la captura del peón F de las negras,
torre H5, Tatsutsuan, el negro, el blanco, rey por E3, torre H4, rey F3 y abandonan las blancas porque están absolutamente perdidas en este hermoso final de torre y una hermosa partida por parte de Paulo Morphy en una gran demostración de estrategia superior. Espero que les haya gustado, la pueden reproducir tranquilamente, pausadamente, y se darán cuenta cómo en esa época, en 1858, este extraordinario jugador Morphy ya revelaba los secretos de la buena conducción del juego posicional, y que obviamente cuando uno se maneja bien en el juego posicional, el buen juego táctico viene por añadidura. Claro está que hay que aprender a jugar la parte táctica para después complementarla muy bien con la parte estratégica. Muchas gracias y nos estaremos viendo en breve.